Bueno, nací en San José de Mayo, algo que no todos saben, en 1928, y ahí hice mi carrera hasta el liceo, hasta que, como en esos tiempos no había preparatorios, tuve que venir a Montevideo a hacer el IABA. Primero, de una manera absolutamente absurda e incomprensible, me inscribí en medicina, una carrera que no entiendo hasta hoy por qué la elegí, sobre todo para dentista, algo menos imaginable todavía, que hice durante un par de años, y después me pasé a abogacía también durante un año, hasta que paseando por la Ciudad Vieja encontré una página donde se anunciaban los cursos de Romero Brest, tanto particulares como en la Facultad de Humanidades. Entonces, como eran becas que daba a los alumnos, fui, hablé con él, me dio una beca, y entonces empecé a concurrir tanto a la Facultad de Humanidades, que había sido inaugurada en 1946, y el decano era Ferreira, tanto ahí como los cursos particulares de formación artística que daba la agrupación universitaria, que en ese momento estaba en la Avenida Graciada y Mercedes. Entonces ahí comencé los cursos realmente de arte, algo que ya yo era bastante aficionado porque recorría las galerías, y sobre todo en esos momentos llegué a visitar la colección de Paula de Königsberg, una coleccionista polaca que traía nada menos que, en ese entonces no lo conocía, 6 obras de Andrei Rublev, que se ponía en el Teatro Solís, en la Comisión Nacional de Bellas Artes, que ahí funcionaba en esa época. Después pasó esta colección a Buenos Aires, que la llegué a frecuentar posteriormente. Y ahí fue con Romero Brest que empezamos a tener amistad con un grupo de compañeros, que además teníamos, Romero Brest tenía una cátedra y un seminario. Una cátedra que hoy se podría llamar de aulas magistrales, donde venía todo el público, desde Espínola Gómez al coronel Seregni, ¿no? Que yo en ese momento no sabía quiénes eran, pero después me confirmaron que sí concurría. Y sobre todo a las 11 de la mañana, todos los martes, era estas aulas magistrales, y a partir de las 8 de la mañana eran los cursos de seminario, donde ahí empezaron a emerger toda la generación de críticos, como Celina Roleri, María Luisa Torrens, Jorge Castillo, que también estudiaba, la mujer de él, Dori Ferretti, que después no continuaron, pero que juntos teníamos los mismos intereses artísticos, como para crear un grupo independiente de todos los demás, que también iban a los cursos particulares. Romero Brest tenía un carisma extraordinario, como todos los profesores que en ese momento venían de Buenos Aires, perseguidos por Perón, ¿no? Lo destituyeron, eran Jorge Luis Borges, José Luis Romero, Romero Brest y tantos otros artistas que hicieron de la Facultad de Humanidades un centro internacional de formación como nunca más sucedió. Y ahí fue que empezamos a realizar viajes al exterior, sobre todo a la Bienal de San Pablo, que teníamos contacto con la embajada, y empezamos a hacer el primer viaje a San Pablo en 1952. La primera Bienal de San Pablo había sido en 1951,
¿no?, que no llegamos a ver, no la conocíamos. Y la segunda Bienal, en 1953, volvimos a ir, que fue la Bienal de todas las bienales de San Pablo. Ahí estaban Picasso y el Guernica, que la última vez que viajó al exterior, cuando todavía se podía viajar al exterior las obras maestras, hoy sería imposible, y estaban las retrospectivas de Alexander Kolbe, de Morandi, Kandinsky, el futurismo, el cubismo, una bienal realmente excepcional como nunca más sucedió. Y ahí, justamente el año 53 es que comencé a escribir en el semanario El Nacional. María Luisa Torres lo hacía desde el diario El País y Celina Roveri lo hacía desde El Bien Público. Éramos los tres críticos que inclusive en ese momento de balance de fin de año, José Pedro Argul, el decano de la crítica uruguaya, destacó la presencia de una generación nueva de críticos, que era lo más importante que había sucedido en el año. Con esa trayectoria en el Nacional, donde también en el rubro de las letras estaba Ángel Rama, en la dirección cultural estaba Carlos María Gutiérrez, que era crítico de cine también. En música estaba Manuel Luz Alvarado, es decir, un equipo, y en caricatura estaba Blanquito, es decir, un equipo, curiosamente, que luego pasaríamos todos a marcha. Es decir, el Nacional es un diario eminentemente político, circunstancial, que funcionó muy bien durante el año 53, en la medida en que se preparaba para las elecciones que luego ganarían precisamente los blancos de Víctor Aedo. Y las páginas estaban muy bien diagramadas, intentaban ingenuamente competir con Marcha, pero después de las elecciones el semanario no funcionó tan bien, y entonces Quijano me llamó, sobre todo más que Quijano también, fueron Emil Rodríguez Monegal y Hugo Alfaro, para empezar a colaborar en la sección de cine. Y así empecé la carrera de crítico de cine, porque no podía entrar en las artes plásticas, porque en ese momento estaba a cargo de Fernando García Esteban. Es decir, que ahí solamente escribía de las bienales, de los hechos internacionales, para no competir con él. Pero con el tiempo García Esteban se retiró o pasó a otro lugar, y yo me quedé con la crítica de arte hasta el año 57. En el año 57 me fui a Europa, por 4 meses, por mi cuenta absolutamente, y viajé por media Europa, ¿no? Ahí vi por primera vez varios originales, y lo importante fue descubrir otro mundo, otras sensibilidades, otra manera de actuar, inclusive desde el punto de vista gastronómico, porque la crítica de arte incluye absolutamente todo. Y al regresar volví otra vez a incorporarme a la crítica de arte, y así me instalé otra vez en ciertos aspectos, en colaboraciones esporádicas en los diarios El Plata, El País, porque me había coincidido esa época con varios acontecimientos internacionales que les interesaban. Y así colaboré esporádicamente en esos diversos diarios, hasta que en 1960,
59, 60, empecé a colaborar en el diario Acción, que era un vespertino, mientras mis colegas como Celina y María Luisa escribían en sus respectivos diarios. Es decir, fue una época muy intensa porque la actividad de los diarios era realmente fascinante y sobre todo yo me nutrí mucho de la crítica de cine. También hice durante un año en el diario El Diario, en la noche, que el crítico de teatro era un profesor de la universidad que pidió el año sabático, y yo durante un año hice también crítica de teatro, que era el terror de los teatreros, porque ya la misma exigencia que pedía para las artes visuales o para el cine también las tenía para el teatro. Y de esa manera fui conformando un sistema de exigencia crítica que no siempre tenían mis colegas. Y así fui afirmando mi posición dentro de la crítica de arte en el país. El siglo XX fue un siglo muy corto. Para mí comenzó en el año 14 con la Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, y terminó en los años 60. Es decir, un siglo muy corto, porque todos los cambios que se produjeron a fines del 50 y los años 60, particularmente a partir del año 1968, fueron absolutamente revolucionarios, que recién vinieron a ser considerados y solidificados mucho tiempo después. Los años 50 fue el triunfo del arte abstracto, sobre todo del arte geométrico. María Freire, Costigliolo, Antonio Llorens eran los tres puntales del arte geométrico que empezaron a agruparse tanto en aspectos más dilatados del arte abstracto, que no siempre era geométrico, aunque sí geometrizante, a veces como Verdier, pero muy esporádico, y hasta que ellos tomaron autonomía, hicieron una gran exposición en la Galería Salamanca en 1953. Y después recorrieron también otras galerías, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuando funcionaba en la calle Mercedes y Agraciada. Pero lentamente el arte geométrico se fue infiltrando las primeras tendencias del informalismo. Ya en Europa ya florecía el informalismo cuando quedaba atrás las influencias del geometrismo, porque en ese primer viaje a Europa yo amisté mucho con los artistas geométricos, sobre todo con Passarelli. Él tuvo la gentileza de regalarme una obra maravillosa de él, que además me lo dejó elegir, y casi todos los pintores geométricos, tanto de Italia como de Francia y España. Estuve con Tapies en esa época, todavía no era geométrico, y sobre todo también de Portugal, algunos belgas también, pero ya se insinuaba la emergencia del arte caligráfico de influencia japonesa, donde el informalismo prendió fuertemente. Y es así que a partir de 1960, inclusive, tanto María Freire como Costigliolo se dejaron seducir por el arte geométrico. Costigliolo hizo varias obras que después destruyó, y aunque hay una obra de él en el Museo Blanes de esa época, y María Freire también fue seducida, pero poco,
porque era tal la potencia del informalismo en Uruguay y que realmente fue una de las épocas también importantes de esa época. Jorge Páez Vilaró, uno de los grandes geométricos, Pavlovsky, que pasó del geometrismo inicial al informalismo, con las serigrafías estupendas que hacía. Estaba Agustín Alamán, ¿no?, que era un refugiado español que se instaló acá, era un constructor, un albañil, digamos, que hizo de la técnica propia de la albañilería una serie de obras realmente muy importantes y que fue uno de los pilares del informalismo, con un cariz político que los demás no tuvieron. Pero también Barcala y Spínola Gómez hicieron también del formalismo y sobre todo del blanco y negro la tendencia fundamental. Todo Spínola Gómez fue la gran revelación, sobre todo a raíz de un envío que hizo al Salón Nacional en el año 1959, que se llamó una obra que era representando un water, y que una de las obras más extraordinarias que ha hecho Spínola Gómez en esa época, y que fue un escándalo por el objeto representado, no por la representación misma, que era de un expresionismo figurativo realmente que abría las compuertas de la futura actividad de él. Mientras nosotros acá teníamos, a diferencia de hoy, la presencia de Antonio Tapies, ¿no?, que venía de Buenos Aires, traído por Romero Brest, de la colección Di Tella, donde se conocieron originalmente los primeros Picasso y los primeros impresionistas auténticos de la colección Di Tella, y también vino Vasarely contrastando las cosas, la figuración y la geométrica y la figuración lírica. Es decir, que las dos tendencias estábamos, además de Burri, que trajo las primeras arpilleras quemadas, que fue también otro escándalo cuando se presentaron en la Biblioteca Nacional. Toda esta obra que venía del exterior fue a partir del empuje vital que tenía el Centro de Artes y Letras que dirigía María Luisa Torres. Realmente, con el apoyo formidable económico al diario El País, se pudieron traer todas estas obras, ¿no? Lo mismo que las frecuentes conferencias que daba Romero Brest era a través del Centro de Artes y Letras, o de Amigos del Arte, que también era otra institución pionera en esos momentos en el país, que elevaron el nivel cultural nuestro realmente formidable. Y todo esto también contribuía la presencia de los grandes elencos teatrales del exterior, los elencos de teatro desde los italianos, donde estaban las primeras figuras del teatro de Milán o de Roma, y también de Francia, con María Casares, ¿no?, el elenco, o Jean-Louis Barrault también. Es decir, Montevideo estaba a la par de lo que sucedía en el terreno de la cultura. Y sobre todo recordar que Montevideo tenía más de 100 salas de cine para ver. Como no había televisión, ¿no?, todos íbamos a las inauguraciones, a los vernissages, a los estrenos tanto de teatro como de cine, como de música, donde el ballet venía desde el Bolshoi hasta las grandes estrellas de la danza internacional. Es decir,
Pocas veces el Uruguay conoció un nivel cultural adecuado a la época y en consonancia con la época, como esos años 50 y principios del 60. En ese momento, en la época de los años 50, el subte tenía sobre todo la biblioteca de arte y consulta se llamaba, que la dirigía Amalia Nieto. Estaba ahí y estaba abierta hasta las 10 de la noche, lo cual era extraordinario, porque uno venía después a las 8 y se quedaba hasta las 10 mirando esa biblioteca, que era la única posibilidad de revisar el arte de todos los tiempos. Pero el subte empezó a tener una cierta actividad de exposiciones cuando se inauguró en 1940 el primer salón municipal. Ahí también el culpable del éxito que tuvo y la resonancia y polémica fue Romero Bress, que fue el primero en hacer una crítica verbal. Después se publicó un folleto sobre el salón, desplazando a los mitos tradicionales y poniendo en circulación los talentos que a su juicio eran relevantes. No fue una crítica muy innovadora, digamos, aunque fue revulsiva para los cánones de la época, pero sirvió para posicionarlo en Uruguay como uno de los críticos inevitables asociados más que a la Argentina, al Uruguay. Él mismo creyó que acá era mucho más leído y concurrido que en la propia Buenos Aires, porque en Buenos Aires, claro, había otros críticos, Aldo Pellegrino y tantos otros, Julio Pairó, que también Julio Pairó venía acá, daba sus cursos, leía, mejor dicho, los cursos para el Info de la universidad sobre los problemas internacionales, sobre todo del impresionismo, que era muy concurrido realmente. Pasaba diapositivas, acá no se conocían todo el arte impresionista, y realmente ayudó mucho a fortalecer el sistema de artes visuales en un país que carecía absolutamente de cualquier novedad, porque los museos eran muy pobres, y no había realmente nada que comulgara con la actualidad, salvo el Centro de Arte y Letras, que realmente fue un gran puntal para abrir otras perspectivas de los sistemas clásicos que hasta ahora se establecían.